Listo, Alejandra, gracias. Gracias, Magali, gracias, Gloria. Perfecto. Vamos con el segundo resultado de aprendizaje y con esta segunda clase, siendo 17 de junio del 2026. Y aquí tenemos unos indicadores laborales del 2026. Y partimos del salario, que el salario se decreta anualmente, ¿cierto? Y se valida las condiciones económicas, las condiciones, digamos, de vida, la canasta familiar, ciertas cuestiones que se reúnen para validar cuál es el mejor salario. Yo ayer les decía que si alguien podía, en la clase de hoy, opinar acerca de qué piensa del salario mínimo de este año. Si alguien tiene una opinión, ojalá no tan politizada, pero sí como, bueno, a mí me parece que es un salario bien o un salario que no está acorde, digamos, al momento. ¿Qué piensan? Alguien. ¿Qué piensa usted del salario mínimo en el año 2026? Gloria va a decir algo. Para mí está bien, profe, dice en el chat. ¿Alguien más? ¿Alguien en este momento está recibiendo un salario mínimo? De pronto, que esté estudiando y trabajando, ¿no? Ninguno. Bueno, yo, Farina, listo. Está recibiendo un salario mínimo. Profe, yo recibo salario mínimo, listo. Entonces, bueno, en ausencia de opinión, digamos, por el micrófono. Lo que este gobierno actual estaba buscando era una palabra que se llama el salario vital, ¿cierto? Que lo que hiciera fuera como dignificar la vida de las personas, ¿cierto? Esto generó mucha controversia, ese salario mínimo, porque obviamente para el sector empresarial llevaba a un incremento muy alto dentro de ese porcentaje de aumento, ¿cierto? Porque normalmente ha sido progresivo pero lento, progresivo lento, esa es la palabra. Ha venido subiendo pero lento. En cambio, digamos que este sí se disparó un poquito y subió mucho más de lo que se pensaba. Y lo que se buscaba precisamente era dignificar y que fuera un salario vital, que permitiera, digamos, dignificar la vida de las personas. No sé si han visto, pero algunos sectores también se vienen beneficiados con este tema, como por ejemplo los soldados, los miembros de la fuerza pública, también estas personas que hacen prácticas en medicina, o sea, los que son, ¿cómo es que se llaman? Se llaman internos, creo que se llaman internos. Bueno, ellos también se están viendo beneficiados con ese tema del salario mínimo, porque normalmente un soldado ganaba como 300 o 120, algo así quedaba solamente para comprar, digamos, como las cuestiones de aseo, ¿cierto? Y el problema es que antes nadie quería presentar servicio militar, ahora ya se están postulando, digamos, voluntariamente cada persona para prestar el servicio eh, militar, ¿cierto? En mi opinión, el salario mínimo es importante porque garantiza un ingreso base para los trabajadores y les ayuda a cubrir sus necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda. Sin embargo, considero que en muchos casos no es suficiente frente al costo de la vida actual. Por eso pienso que es un tema que debe analizarse constantemente para que realmente permita mejorar la calidad de la vida de las personas. Perfecto, muy válido, María Elena. Es como una opinión tranquila, María Elena. Perfecto. Una opinión como que estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a observarlo para ver si realmente se está mejorando la calidad de la vida de las personas. Hasta el momento, pues si tú te vas a buscar datos, el índice de la pobreza ha bajado. Incluso una gran población que era de pobreza y pobreza extrema ha venido saliendo, ¿cierto? Mm, digamos que en la cultura latinoamericana o pues también en la colombiana, entre más tenemos, más somos tendientes a gastar. ¿Cierto? Y eso no me lo estoy inventando yo, no, eso está incluso estadísticamente mostrado. O sea, entre más tenemos dinero, más consumimos. Entonces, digamos que si ganas más salario, pues por ende vas a comprar más cosas, ¿cierto? Entonces van a ver beneficiados otros sectores en eso. Eh,
También comprendo la preocupación, digamos, de las pymes o de empresas que apenas están surgiendo, como que, bueno, ya tengo que pagarle 2 millones de pesos a una persona que es el salario de auxilio de transporte, que sería lo mínimo mensualmente, ¿cierto? Entonces, hay que mirar ahí siempre que, porque la ley lo que busca siempre, la mayoría de veces es proteger al trabajador, ¿cierto? Que es el que está en un estado de indefensión, ¿cierto? Es el que está subordinado, es el que está dependiente de esa relación contractual. Pero bueno, bien, eso sobre el salario mínimo. Y en la diapositiva podemos ver que el salario mensual de una persona en el 2026 está en 1.750.905, ¿cierto? Sin auxilio de transporte. Con auxilio de transporte quedarían 249.095 para un total de 2 millones de pesos. Eso en solo salario, con auxilio de transporte. Ahí aparece en la tabla, pues, que lo que devengaría o lo que ganaría una persona de manera diaria, que serían cerca de 67.000 pesos. Y bueno, tenemos un factor prestacional y un factor de seguridad social. La seguridad social, cuando tú estás vinculado a una empresa, pues eso se paga de manera solidaria. Es un principio de la seguridad social, que se pague de manera solidaria. ¿Qué quiere decir? Que una parte la paga el empleador y otra paga la parte, la paga el trabajador, ¿cierto? Entonces, tú como empleador debes comprender de que no solamente se le debe pagar el salario mínimo, el auxilio de transporte, sino también la seguridad social y las prestaciones sociales, que lo vamos a ver más adelante. Para un aproximado, para contratar a una persona en Colombia legalmente, basado en lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, pues más o menos, y con ese salario mínimo, viene siendo en 2.951.000 pesos mensual, ¿cierto? Eso es más o menos lo que cuesta contratar a una persona de manera legal en Colombia. Eso puede variar de acuerdo al riesgo laboral, de acuerdo a si se paga porcentaje al SENA o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Y bueno, y tenemos la jornada laboral ordinaria. Hay que comprender que antes teníamos de 6 de la mañana a 9 de la noche, era un trabajo diurno, que para mí pues no tiene ningún sentido porque si hablamos de diurno es porque es de día, ¿cierto? Eso se cambió gracias a la reforma laboral y ya estamos trabajando de 6 a 7 de la noche, ¿cierto? Esa sería la jornada diurna, que para mi criterio pues debería ser hasta las 6 de la tarde. Pero bueno, hasta ahora está hasta las 7 de la noche y a partir de las 7 de la noche arranca la jornada nocturna. No es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche, ¿cierto? Porque tiene un respectivo recargo esa jornada nocturna. Aquí está el valor de lo que es una hora extra. Una hora extra nocturna no es lo mismo de día que de noche, ¿cierto? Y los respectivos recargos de acuerdo a si es domingo, si es festivo, ¿cierto? Y tenemos una licencia de maternidad y una licencia de paternidad. Licencia de maternidad, 18 semanas, 4 meses y medio. Les pregunto, ¿desde qué momento creen que se concede esa licencia de maternidad? ¿Desde qué momento tú en estado de embarazo te deberían conceder la licencia de maternidad? Desde que nace el bebé o si es por problemas médicos, 15 días antes. Bien, desde que nace el bebé, entonces 15 días antes si hay alguna cuestión médica. Por acá iba a opinar Paola o alguien más. Desde los 7 meses, María Elena. Listo. La ley dice que te pueden conceder la licencia de maternidad una semana antes de los posibles 9 meses, o sea, a los 8 meses y 3 semanas. ¿Me hago entender? Una semanita antes usted puede decir, jefe, por favor, concédame la licencia de maternidad, que si bien yo todavía no tengo el bebé, yo tengo la posibilidad de pasar esa última semana en mi casa, tranquilita para esperar a que rompa fuente y pues que se venga pues como el asunto del bebé. Mm, Bien. Y tenemos una licencia de paternidad que es de 14 días, 2 semanas. Esto cambió con la reforma laboral o con la reforma laboral lo que incluso querían era que aumentara.
que pasara más tiempo. Para mi criterio, creo que está bien. De pronto algunas personas dirán, no, más tiempo. La Corte concedió licencia de paternidad precisamente para los padres que quieran acompañar el proceso en el que viene la mamá de los 9 meses en estado de embarazo y que después de eso, pues, digamos que empiezan los trasnochos, empieza el cansancio, entonces digamos como para acompañar ese proceso en el crecimiento del bebé. No como para que el padre se vuelva como otro hijo, ¿cierto? Y que la mamá tenga pues como doble responsabilidad, ¿cierto? Entonces pienso pues que es un tiempo acorde. A la mamá, sí, obviamente hay que darle mucho más tiempo porque para mí hay un vínculo mucho más cercano, obviamente, con la mamá. Eh, bien, y tenemos una licencia de luto, que son 5 días hábiles. ¿Cuándo se nos, perdón, será que nos pueden conceder una licencia de luto por la muerte de nuestro primo, por ejemplo? ¿Qué creen? No, señor. No, dice Gloria. Ángela, Farina, No, no. señor. Listo, Ángela Tengo dice que no. entendido que son los más, el vínculo familiar, como la mamá, de pronto el papá, hijos y abuelos. Bien, por aquí Gloria está escribiendo algo. Ven a ver qué está escribiendo por acá. Porque es con el primer grado de consanguinidad, que es lo que entiendo ahí, muy bien. Hay algo que se llama consanguinidad, ¿cierto? Que es con la persona que yo tengo el mismo vínculo de la sangre o la misma sangre, ¿cierto? Y tenemos unos grados de consanguinidad. Para este tema de licencia de luto, pues nos vamos a ir eh, para los hijos, para los padres, para los abuelos, para los hermanos, para los nietos, ¿cierto? Hasta ahí. Tío no cabe, primo no cabe. Ah, me dice Gerardo suegros, hijastros, listo. Entonces hay algo que se llama la afinidad, no consanguinidad, sino afinidad. ¿Por qué? Porque soy afín con alguien, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene eh, mi misma sangre. Entonces, por afinidad, listo, entonces entran hijastros, cónyuge, compañero permanente, compañera permanente, ¿cierto? Suegros, ¿cierto? Primer y segundo grado civil, muy bien, pero entonces ahí entramos, que por licencia de luto tenemos consanguinidad, afinidad y civil, y cuando hablamos de civil, aquí entran son hijos adoptivos o padres adoptivos, ¿cierto? Entonces serían esos tres, consanguinidad, familia, la misma sangre, afinidad, cónyuge o compañero permanente, hijastro o suegro. Y por lo civil, ahí estamos hablando de adoptivos. Listo, para que lo tengamos claro. Muy bien, vamos a avanzar. Por acá tenemos un atributo de la personalidad del cual hablamos el día de ayer, que se llama la capacidad, ¿cierto? Por regla general, y cuando digo por regla general es que tiene que haber alguna excepción, por regla general, todos los seres humanos gozamos de capacidad. Y sus excepciones son esas personas que tienen una condición de discapacidad, sea absoluta o Usted, sea relativa, pero tienen una condición de discapacidad. cómaselo usted Se- ya, no les dejen nada y que ellos se coman la sopa. Cómaselo usted. bueno, ahorita nos comemos la sopita. Hey, capacidad para contratar. Se supone que en la mayoría de edad somos capaces de ser contratados, ¿cierto? ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Qué pasa con por ejemplo, un bebé que está haciendo una campaña publicitaria para Huggies o Pequeñín? ¿Será que está trabajando? Le están tomando unas foticos para un comercial. Claramente está trabajando, ¿cierto? Pero entonces tiene que haber un permiso de sus tutores o representantes legales, que son sus padres, e incluso ellos tienen que pedir permiso ante el Ministerio del Trabajo para que ese menor de edad pueda trabajar, ¿cierto? Gracias a esta ley 1618 se permitió contratar a personas en condición de discapacidad. No sé si conozcan en su entorno, en su ciudad,
alguna persona en condición de discapacidad que esté laborando. Por ejemplo, alguien con una condición de discapacidad que esté en muletas o en silla de ruedas. De hecho, el subdirector de la regional de Antioquia está en silla de ruedas, ¿cierto? El señor Fernando, ¿cierto? Mm, tiene una condición de discapacidad. También, por ejemplo, los que tienen síndrome de Down. Hay unos que tienen síndrome de Down y tienen pérdida de capacidad relativa. ¿Qué quiere decir? Que si bien tienen una condición física de discapacidad, pueden comprender y entender lo que tienen que hacer. Y hay otros que tienen una condición de discapacidad absoluta que lamentablemente, tanto o cognitivamente como físicamente, no les da para poder realizar las funciones. ¿Listo? Bien, vamos con los contratos. Hoy estamos hablando sobre derecho laboral individual, ¿cierto? Contratos, aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Y tenemos unas características de los contratos. Hay unos conceptos acá que son un poquito jurídicos, pero pongo como lo que significa al frente. Acuerdo de voluntades quiere decir que es consensual, porque finalmente cuando a ti te contratan, pues tú deberías leer el contrato. Es lo primero, porque normalmente se van a la parte donde dice lo que van a ganar, cuánto dura y firma, ¿cierto? Sin mirar bien el contrato a detalle. Entonces, léalo porque cuando se firma está, digamos, aceptando su voluntad con ese contrato. Bilateral porque es de ambas partes, es de dos. Oneroso porque ambas partes reciben un beneficio. Principal porque el contrato no depende de otro. Que se puede ejecutar a lo largo del tiempo, lo que lo convierte en tracto sucesivo. Que ambas partes tienen obligaciones, lo que lo convierte en conmutativo. Y tenemos tres elementos esenciales de los contratos laborales. Primer elemento esencial, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por uno mismo. Yo firmo el contrato, pues se supone que yo soy el que ejecuto el contrato. Segundo elemento esencial, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador. ¿Qué quiere decir? Pues que el empleador te puede dar órdenes, te puede dar funciones bajo un horario, bajo un modo, con un protocolo o con unas funciones específicas que incluso pueden estar en el contrato. Tú estás subordinado y dependes de ese jefe, ¿cierto? Y el último, que por prestar esa actividad personal y por estar subordinado, a ti te pagan un salario o una remuneración. Esos son tres elementos esenciales de los contratos laborales. Yo les hago una pregunta. ¿Será que si alguien te contrata de manera verbal, no hay un contrato escrito, de manera verbal, eso es un contrato legal? No. No, señor. Sí, señor. Gilmar, no. Paola, sí. ¿Quién da más? No, pero sí se puede legalizar. Sí. A ver, hago claridad. Seguramente si yo les pregunto en este momento, ¿quién de aquí ha sido contratado de manera verbal? Le aseguro que todos me van a alzar la mano. ¿Por qué? Porque, o bueno, puede que algunos no, pero la gran mayoría sí, porque Colombia es uno de los países con mayor tasa de trabajo informal, por ejemplo. Entonces, muchos hemos trabajado en donde nos dicen, vea, haga esto, le voy a pagar tanto durante un mes o 2 meses. Y ahí nos vamos viendo, ahí vamos mirando a ver qué pasa, pero la va a pagar el día tanto, ¿cierto? Entonces, seguramente muchos hemos trabajado así y eso se llama deslaborización, que eso lo vimos ayer, ¿cierto? Que es legal, digamos, sí, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es como dos personas se ponen de acuerdo para realizar algo, entonces ya hay un acuerdo de voluntades. Uno propuso y el otro aceptó, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que lo más normal o lo que sucede afuera es que se presentan esos contratos verbales para, para desmejorar las condiciones laborales del trabajador, porque te pueden decir, te voy a pagar tanto y vas a trabajar tantos días bajo este tiempo, este horario. Tienes que hacer estas funciones.
pero nunca te dicen, por ejemplo, pero vas a estar afiliado a Seguridad Social y te voy a pagar prestaciones sociales. Normalmente eso no sucede, ¿cierto? ¿Es legal? Sí, porque yo te puedo decir, ve, yo te voy a contratar de manera verbal. Mira, te voy a contratar aquí mismo. Tienes que hacer estas funciones, tienes que cumplirme un horario de 7 a 4 de la tarde, te voy a pagar un salario mínimo mensual legal vigente, te voy a dar el auxilio de transporte y tienes cobertura integral con respecto a las prestaciones sociales y seguridad social. Absolutamente todo se lo estoy pagando legalmente de manera verbal. Y cuando ustedes los contraten de manera verbal, ese contrato se entiende que es a término indefinido, porque no hay una fecha específica de finalización, ¿cierto? Entonces, cuando seas contratado de manera verbal, recuérdalo, estás contratado a un contrato a término indefinido. ¿Listo? Que tú aceptes un contrato verbal por un estado de necesidad y que no te paguen seguridad social o prestaciones sociales, pues debes tener claro de que tú tienes derecho, la seguridad social es un derecho fundamental, ¿cierto? Y las prestaciones sociales es un derecho adicional que tiene el Código Sustantivo del Trabajo, o sea que tienes pleno derecho a recibir eso. Si estás en un estado de necesidad y dices, no, no importa, yo necesito al menos el diario porque es que pues, me voy a morir de hambre o yo acepto esas condiciones, pues ten presente que en algún momento tú puedes llegar también a cobrar lo que tú tienes derecho. ¿Listo? Eh, como tal. Perfecto. Y tenemos entonces las modalidades o las formas del contrato. Estábamos hablando del verbal, que como mínimo tú tienes que tener presente tres cosas. La índole del trabajo quiere decir lo que yo voy a realizar y sitio, el lugar donde voy a ejecutar lo que voy a hacer. La cuantía, cuánto me van a pagar, forma, cheque, transferencia, efectivo, un bien y la duración del contrato. Eso es lo mínimo que yo debería saber, comprendiendo que también tengo derecho a recibir prestaciones sociales y seguridad social. Y el contrato escrito, pues bueno, está estipulado en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Es, digamos, la prueba reina. A ver, si alguien te contrata de manera verbal allá afuera, tú tienes manera de mostrarme que yo te contraté. Supongamos que yo te contraté de manera verbal. Tú tienes manera de mostrar que te contraté. Las pruebas serían las funciones que está realizando. Bueno, podría ser con las funciones, pero digamos que yo te contraté de manera verbal y te dije, mira, haz, no sé, manéjame la base de datos de los clientes y tienes que llamarlos y ofrecerles los productos. Yo te contraté para eso. Tú tienes cómo probarme que yo te contraté para eso, porque yo te lo dije verbal. No. Y ahí es donde yo los invito, bueno, esa es la respuesta de María, pero realmente sí tengo como contrato, cómo comprobarlo, y ahí pues tienen que ser muy creativos. O Con, sea, con con los aportes a salud y pensión. por ejemplo, y eso es en el caso que le hayan pagado seguridad social y prestaciones sociales. Vámonos al caso donde simplemente te contrataron verbalmente y te están pagando simplemente el salario y te dijeron las funciones y ya, y usted necesita probar que esa persona lo contrató 6 meses de manera verbal. ¿Se puede probar? Sí. Hey, pruebas documentales hay tantas. Vea, la selfie que usted se tomó en el lugar, la fotico que usted le tomó a lo que hizo, las conversaciones de WhatsApp, como dice Gerardo, historial de llamadas, el historial de WhatsApp, eh, la consignación que le hicieron a su cuenta bancaria, el desprendible de pago. Y tenemos pruebas testimoniales, como dice Gerardo, testigo, el vecino que sabía que tú estabas trabajando allá, el amigo que tú le dices, estaba trabajando aquí, vení por mí, recógeme, un testigo, ¿cierto? Yo tengo como probar que alguien me contrató de manera verbal, absolutamente. Depende mucho de, obviamente, de tu, ¿cómo lo digo? No sé, viveza, ¿cierto? De que, bueno, eso es algo que yo guardo para proteger también que a mí no me vulneren mis derechos. Es que esta competencia no está hecha como para que ustedes vayan a pedir de más de lo que ustedes tengan derecho, no.
Nos estamos basando en lo que dice la Constitución o lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Hasta ahí. Pues ya sería con los clientes con los que me contacte. También, entonces podría convertirse en una prueba testimonial, María. ¿Listo? Bien, y tenemos unos tipos de contratos que vamos a ver por encima los contratos más importantes. Primer contrato es el contrato a término fijo, que quiere decir que tú sabes una fecha de inicio y tienes una fecha de finalización. Ambas partes tienen muy claro el tiempo que van a trabajar juntos. Sí o sí, y esto cambió con la reforma laboral, la duración máxima de este contrato ya quedó en 4 años. Antes podía renovarse las veces que fuera, sin convertirse en otro tipo de contrato. Ya no. Ya si usted lo contrata, por ejemplo, 1 año a término fijo, se lo pueden renovar máximo hasta 4 años. Después de los 4 años, ese contrato, si lo quieren seguir contratando, lo tienen que renovar a término indefinido. Listo, esto cambió pues con la reforma laboral. Debe estar sí o sí por escrito, porque acuérdense que yo les dije ahorita que si te contratan de manera verbal es indefinido. El escrito, pues valga la redundancia, perdón, el fijo tiene que estar escrito porque se tiene que tener clara esa certeza de la duración en que las partes van a trabajar, ¿cierto? Y este tema, por ejemplo, de la notificación. Supongamos que una persona trabajó 1 año, de enero a enero, y a esa persona el empleador lo despide sin ninguna razón, sin ninguna causa justificada, en julio. En julio, de un día para otro, le pone la carta de despido. ¿Qué sucede ahí? Cuéntenme en qué creen ustedes que sucede ahí. ¿Qué está pasando? Ambas partes sabían que iban a trabajar 1 año. Y al señor lo despidieron sin justa causa al mes 6, pongámosle, en junio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué puede hacer? ¿O a qué tiene derecho a recibir? El señor podría demandar, podría, pero vamos, digamos, con el debido proceso. O sea, vamos primero, jefe, dígame cuál fue el motivo, cuáles fueron sus razones para despedirme. Le agradezco, me diga por escrito cuáles fueron sus razones para despedirme, porque yo estaba cumpliendo con un horario, con mis funciones, y usted de la nada me está despidiendo. Deben pagarle el tiempo faltante. Podría ser una solución, Alejandra, porque, por ejemplo, definitivamente yo no quiero que esa persona trabaje más conmigo. Yo que tengo que tener presente para despedirlo sin justa causa. Entonces yo digo, listo, voy a liquidarle el contrato a esa persona del tiempo que laboró, o sea, hasta junio, lo liquido. Y el tiempo restante se lo tengo que pagar, o sea, que lo tengo que indemnizar. Si él gana 2 millones de pesos, quedan faltando 6 meses, 2 por 6, le debo 12 millones de pesos, ¿cierto? Que sería la indemnización. O sea que esa persona tiene derecho a recibir liquidación e indemnización por despido injustificado. ¿Listo? Claro, solicitar el porqué de su renuncia. Muy bien. Sí, siempre hay un debido proceso. O sea, no podemos ir como demandando a todo el mundo allá afuera sin primero agotar, digamos, el debido proceso, ¿cierto? Los requisitos de procedibilidad. Bien, ahora vámonos para el otro escenario, donde es el trabajador que en junio renuncia y de un día para otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué creen? Así no sepan, así se descachen, no pasa nada. Soy yo el trabajador que renuncio en junio y el empleador me había contratado hasta enero del otro año. Renuncié. ¿Será que yo puedo renunciar cuando quiera? Sí, El señor. trabajo, el trabajador tendría que dar previo aviso. Hay que hacer un preaviso. Muy bien, tienen como algo claro acerca del preaviso. A ver, ahí hay, digamos, un poquito de vacío normativo. ¿Por qué razón? Porque
la ley protege mucho al trabajador, incluso hay un derecho fundamental que se llama derecho a la libertad de escoger profesión oficio, ¿cierto? Entonces supongamos que usted está trabajando a término fijo un año y usted en mayo se dio cuenta de una mejor oferta laboral y usted empezó el proceso de selección. Y usted va a ganar más, y usted va a tener mejores oportunidades, usted le va a ir mucho mejor. Entonces usted dice, para mejorar mis condiciones de vida, yo puedo aspirar a algo mejor, que estoy atado de cierta manera a ese contrato porque no se ha acabado. ¿Qué es lo mínimo que yo debería hacer como trabajador? Pues notificar a mi empleador con un tiempo prudente. Si yo voy de un día para otro, jefe, renuncio, ¿lo puedo hacer? Lamentablemente sí. Sí, pero si el empleador logra demostrar que por su renuncia acarreó una pérdida económica importante para la empresa, yo perfectamente como empleador te puedo exigir una indemnización por no haberme al menos notificado antes eh, que te ibas a ir, ¿cierto? Yo no le estoy diciendo que no se vaya, pero si se va a ir, pues trate de irse de la mejor manera. Comuníquele al jefe con anticipación, haga ese empalme entre el que se va y el que viene, ¿cierto? Porque de todas maneras, eh, por ahí lo dice mucho la familia, que hay, siempre hay que dejar las puertas abiertas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos pues como presente. Hey, ¿están ahí conmigo? ¿Me están escuchando? ¿Está todo bien? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, Listo, Sí, señor profe. listo. Gracias, señor. Jill. Perfecto. Bien, ¿qué pasa con los contratos menores a un año, a término fijo? Por ejemplo, de enero, contratos a 3 meses, por ejemplo. Entonces, voy a coger un ejemplo acá. A Paola la contratan enero, febrero y marzo, 3 meses, a término fijo. Y la ley obliga en el contrato a término fijo, ojalá siempre lo recuerden, siempre obligan al empleador a notificar 30 días antes al trabajador de que le va a renovar el contrato o que ya no lo va a contratar más. ¿Cierto? Siempre tienen ese deber de notificarlo 30 días antes. Entonces, supongamos que a Paola la contratan 3 meses, enero, febrero y marzo. Entonces, para eso se supone que el último día de febrero deberían entregándole una carta en donde diga si le van a renovar el contrato o si acabado el último día de marzo se acaba. Supongamos que para el ejemplo, a más tardar el último día de febrero, le dicen, Paola, estamos muy interesadas de continuar contigo, te vamos a renovar el contrato por otros 3 meses. Entonces, listo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya llevaría 6 meses trabajando. 2 periodos de contratación. Primero uno de 3 meses, ¿cierto? Y segundo uno de otros 3 meses. Supongamos que lo notifican 30 días antes y le dicen, Paola, queremos continuar contigo. Sería julio, agosto y septiembre. Ya llevarías trabajando 3 periodos, cada uno de 3 meses, ¿cierto? ¿Será que a Paola la pueden seguir contratando así el resto de su vida? Contraticos a cada 3 meses. No, señor. Paola dice que no, Farina dice que no, y la realidad es que en Colombia hay personas trabajando así, pero por montones. Y muy bien, Farina. Entonces, si por ejemplo a Paola ya para el cuarto periodo de contratación, o sea, en septiembre, y el último día de agosto, para que sean 30 días antes que le notifiquen, digamos que lo notifican, Paola, estamos interesados en trabajar contigo. Te lo vamos a renovar por el mismo tiempo. Entonces Paola dice, venga, un momento, pero es que yo asistí a la clase de Juan David Derechos Fundamentales del Trabajo y para el cuarto periodo de contratación, si me quieren volver a contratar y están contentos conmigo, pues me tienen que contratar como mínimo a un año. ¿Qué es lo que no te brinda a ti un contrato, por ejemplo, de 3 meses? Hay una palabra. ¿Qué es lo que no te brinda a ti un contratico de 3 meses? Estabilidad. Muy bien, Paola, estabilidad. Dígame usted a cada ratico pensando si le van a renovar el contrato o no, ¿cierto? O no pudiendo hacer un plan de vida, por ejemplo, ve que quiero sacar un crédito para esto, algo. No, no porque no tengo estabilidad laboral. Listo, entonces ya para que lo tengamos presente. Personalmente donde trabajo es algo así.
¿no? Pues, amigos tengo que están trabajando desde hace por ahí 3, 4 años, contraticos cada 4 meses, cada 2, cada 3, y ellos ya saben, y ellos me dicen, pero, pues, me dicen, pues, me dicen, Juan, pues es que yo me pongo a hablar y me despiden, y yo, bueno, pero es que si te despiden no habría una justa causa. Sí, pero es que eso es entrar en disputa, en ser como el que estoy poniendo problema. Yo, sus derechos llegan hasta el punto en que usted los haga valer también, ¿cierto? Yo comprendo que usted quiera continuar la organización, pero usted le están quitando muchos beneficios laborales que tiene derecho. Yo no le estoy diciendo que algo que esté desproporcionado a eso, no. Lo que le exige, lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Bien. Mm, Vamos al contrato a término indefinido. Es el contrato que más les gusta a las personas tener porque brinda este componente de estabilidad. Claro, porque tú sabes la fecha de inicio, pero no sabes la fecha de finalización, ¿cierto? Generalmente, pues finaliza por cualquier circunstancia, porque se pensiona, porque uno renuncia. Comprende que siempre que tú renuncias a un trabajo, tú solamente tienes derecho a recibir una cosa y siempre, sea que te despidan o renuncies, tú siempre tienes derecho a recibir liquidación. Cuando se acabe el trabajo, usted se va a acordar de esta clase y va a decir, bueno, ¿cuándo me van a pagar la liquidación? ¿Cierto? Tienes derecho a recibir liquidación. Tú solamente vas a recibir indemnización adicional cuando seas despedido sin ninguna razón justificada, sin justa causa, que no haya nada, que simplemente el jefe de un día para otro te despidió. Entonces ahí tienes derecho a recibir liquidación, pero adicional indemnización. Pero entonces cuando tú renuncias, pues solamente vas a recibir la liquidación. Listo, para tenerlo presente. Contrato a término fijo, pues, perdón, indefinido. Sabemos la fecha de inicio, pero no la fecha de finalización. Todos los contratos verbales son a término indefinido. Este sí puede ser verbal o escrito, brinda estabilidad laboral. Entre más tiempo laborado, más alta es la indemnización como tal. Tenemos un contrato, no sé si lo han escuchado, contrato obra-labor o labor contratada, que se firma por el tiempo que dure la construcción o la ejecución de una actividad o labor determinada. Eh, Permítame aquí un momento, ya. Antes, esto con la reforma laboral pasó a que sí o sí tiene que ser ya escrito. Antes podría ser verbal, pero ya para este contrato de labor tiene que estar escrito. ¿Por qué razón? Se estaba presentando muchas vulneraciones con qué es lo que se tiene que hacer, o sea, con la obra labor a contratar. Porque hay personas, y hasta el día de hoy todavía se ve mucha vulneración con esto, hay personas que están trabajando bajo hora labor y la hora labor nunca se terminó. Siguen ahí bajo esa figura. Bajo esa misma figura, perdón, sabiendo que este contrato es específico para realizar una obra. O sea, se acabó esa obra, se acaba el contrato. Mucha gente allá afuera está desde hace rato trabajando con ese contrato y bueno, tiene que ser entonces que la obra nunca haya, o sea, que en este momento todavía esté en ejecución. El problema es que termina la obra y siguen contratados bajo esa figura. Y no debería ser así. Eso es ilegal. Listo. Debe celebrarse por escrito. Permítame. eh, do- no, está en el correo electrónico. Listo. Qué pena con ustedes. Eh, Tiene que estar por escrito entonces el contrato obra-labor. En estos contratos, como en este último que aparece acá, que es el contrato ocasional o transitorio, no sé si lo hayan escuchado, pero este contrato es de corta duración y no mayor de un mes, o sea, menor a 30 días. Se llama ocasional o transitorio. A veces las personas necesitan contratar, por ejemplo, a alguien, no sé, 2 veces a la semana, o sea, 8 días al mes, ¿cierto? Hay posibilidad de contratarlos y se le paga proporcionalmente ese tema de prestacional y de seguridad social, ¿cierto? Para que lo tengamos presente.
Estos contratos que hemos visto, fijo, indefinido, obra, labor y ocasional, pues tienes derecho a recibir seguridad social y prestaciones sociales. Vamos con este último contrato, que es el contrato de prestación de servicios. Muchas personas están contratadas bajo esta figura que lamentablemente está siendo mal utilizada, ¿cierto? Y se están presentando situaciones de precarización, ¿cierto? A mi modo de ver, es un contrato, a mí me gusta ese tipo de contrato, pero no cuando se vulneran derechos. Vamos a ver. Contrato de prestación de servicios. Lo más importante que tienen que tener claro es que no es un contrato laboral. Nunca vas a encontrar contrato de prestación de servicios en el Código Sustantivo del Trabajo. Está en el Código Civil o en el Código Comercial. ¿Y qué es? Que la persona que te contrata por prestación de servicios no tiene ninguna obligación laboral contigo. Ninguna. Solamente están contratando tus servicios, tu prestación del servicio. Entonces, lamentablemente, lo que pasa allá afuera, incluso con entidades públicas, es que se escudan o argumentan que es que la prestación del servicio es continua. Entonces, por eso yo tengo que contratar a esa persona de manera continua. No, entonces vincúlelo a la empresa. ¿Por qué razón? Por contrato de prestación de servicios, que es un contrato de naturaleza civil o comercial, ¿qué es lo único que tú no tienes que cumplir por prestación de servicios? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es lo que no hay que cumplir por prestación de servicios? Descáchese. Horario. Muy bien, Luz Elena. Cuando usted le exijan un horario por prestación de servicios, ya hay vulneración. ¿Por qué? Porque el horario está establecido en los contratos laborales, no en un contrato civil o comercial. Lamentablemente, pues, eso es el pan de cada día porque pues, soy servidor público y conozco otros servidores públicos que están bajo esa situación en donde obviamente los contratan por prestación de servicios, pero les exigen horario. Y ahí ya hay una vulneración. ¿Por qué? Por prestación de servicios solo presto mi servicio. Para el ejemplo, aquí el profe, yo estoy por prestación de servicios, ¿cierto? Eh, yo debo cumplir la prestación del servicio de esta clase con ustedes, ¿cierto? La otra semana tengo que prestarla mi servicio a otra ficha. Generalmente doy clases presencial, pero estoy encargado pues también de la virtualidad. Pero cuando estoy presencial, por ejemplo, cuando máximo trabajo 4 horas, que son 2 bloques, y hay un descanso en el medio, donde voy y doy esta clase, ¿cierto? Así fui a prestar mi servicio. El SENA me paga mis honorarios por prestar el servicio, pero el SENA no me paga prestaciones sociales ni seguridad social. Yo mismo me tengo que pagar mi seguridad social para poder que me contraten, ¿cierto? Pues porque tengo que estar afiliado a salud, pensión, ARL, ¿cierto? Pero yo no tengo derecho a recibir prima, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, ¿cierto? Por prestación de servicios no tienes derecho a recibir eso. Profe, entonces es un contrato malo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que el contrato de prestación de servicios se debería acabar? Porque en la reforma laboral o lo que se intentó fue que se limitara mucho, que se acabara. ¿Será que debería acabarse el contrato de prestación de servicios? Para mi opinión personal no debería acabarse. ¿Por qué razón? Porque pues yo debería prestar un servicio, ¿cierto? Pero yo tendría la oportunidad de ser, por ejemplo, independiente. ¿Cierto? Es que si yo tengo otras funciones, es como un ingreso extra, muy bien. Yo puedo tener varios contratos de prestación de servicios. Entonces, si yo 4 horas le dedico al SENA, pues yo 4 horas puedo dedicarme a otra cosa, ¿cierto? Entonces, para mí es bueno el contrato, el problema es que nunca te pueden exigir un horario. ¿Cuándo es malo el contrato de prestación de servicios? Primero, bajo mi criterio, cuando devengues un salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque de ese salario mínimo que te pagan en los honorarios, vas a tenerte que pagar tú mismo la seguridad social. Entonces, en este momento, y de acuerdo al riesgo laboral, pero más o menos 500.000 pesos, tienes que pagarte para estar afiliado a seguridad social completa. Entonces empiece a restar, te quedan 1.500.000.
Si con el 1.500.000 vives con tu familia, pues eso de acuerdo a las condiciones de vida y calidad de vida, pues está bien, pero me parece que es corto el dinero para, pues digamos, como para vivir. Y cuando te exijan evidentemente un horario, es que por prestación de servicios no te tienen por qué exigir un horario. No hay justificación. Y se convierte lo que está en la diapositiva, que dice que es un contrato realidad. ¿Qué quiere decir? El contrato de trabajo realidad es aquel que resulta de una relación contractual civil o comercial, contrato de prestación de servicios, que un juez de la República declara como una relación laboral. ¿Por qué? Porque encontró configurados los elementos esenciales de una relación laboral que los vimos ahorita. Prestación personal. Esa persona que estaba por prestación de servicios estaba prestando su prestación, o sea, personalmente lo estaba haciendo, sí. Recibía salario, remuneración, pues si bien bajo ese nombre no, pero honorarios, le pagan honorarios, listo. Subordinación o dependencia, estaba subordinado hasta cierto punto, porque uno le pueden poner funciones, una manera de cómo realizar las cosas, bajo unos lineamientos, pero cuando te exigen horario en esa subordinación, pues ya se desconfigura el contrato de prestación de servicios y ya puedes decirle al juez de la República que declare ese contrato de prestación de servicios como una relación laboral, porque están los tres elementos por completo. Así que exijan al empleador que pague todas las prestaciones sociales y toda la seguridad social que dejó de pagar por intentar camuflar un contrato de prestación de servicios como un contrato laboral. Listo, para que lo tengas presente. ¿Cuándo es bueno ese contrato? Pues por supuesto cuando tú vengas más de un salario mínimo y cuando obviamente no te exigen horario, porque tienes la posibilidad de hacer otras cosas. Listo. ¿Es clara la información? Listo, Gilmar, María, Alejandro. Muchas gracias. Sí, señor. Perfecto. Bien. Periodo de prueba. En los contratos tenemos un periodo de prueba pues es como el tiempo por medio del cual se validan las actitudes, las competencias, que se esté cumpliendo con las funciones, que si haya un buen clima laboral, ¿cierto? De que sí cumpla con lo que quiere el empleador. El periodo de prueba en el código sustantivo dice que son 2 meses, ¿cierto? Para contrato de aprendizaje son 3 meses. ¿Cierto? Y aquí, pues, esto es algo que tengo muy, pues, como pendiente modificar incluso las diapositivas, pero se los voy a decir acá. Incluso hay una persona encargada que está en el SENA valga la redundancia, se encarga de ese proceso de contrato de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el contrato de aprendizaje ya es un contrato laboral, ¿cierto? Eso no aplicaba antes. A mí no me gusta, digamos que hablar de política. Es mi deber saberlo por ser abogado y bueno, por enterarse uno también pues como de cuestiones del país, pero no me gusta mucho la política, ¿cierto? Pero hubo un gobierno en el cual, digamos, utilizaron este contrato como, se presentaron muchas situaciones de precarización, ¿cierto? Porque primero, el contrato de aprendizaje no contaba como experiencia laboral y a mí me parecía muy triste eso, porque bueno, yo también hice un técnico en algún momento en el SENA, en donde esa experiencia que tú presentabas ante la empresa no te contaba como experiencia laboral. Y una de las brechas principales para las jóvenes o las personas que van a trabajar es que les dicen que tenga experiencia. Entonces, ¿cómo me va a decir que no va a obtener experiencia, cierto? Además de eso, pues el tema de que ya tienes derecho a recibir todo el tema de seguridad social, ¿cierto? Y prestacional, ¿cierto? Para que lo tengamos pues como presente. Es algo que cambió con, digamos, la reforma y con que se impulsó pues en este gobierno actual. Eh, Bien, que benefició pues a muchos aprendices del SENA, que no estamos hablando solamente de aprendices, porque a veces pensamos que el SENA solamente es aprendices que salieron de bachillerato y empalmaron para un técnico, un tecnólogo, no. Hay una gran cantidad de adultos que están en el SENA, ¿cierto? Entonces, también era importante que este contrato de aprendizaje tuviera espacio o que estuviera dentro del código sustantivo del trabajo. ¿Listo?
y con una regulación pues mucho mejor. Bien, pasemos, salario mínimo, bueno, bajo este decreto fue que quedó establecido para este año. No sé si sabían, pero nos pueden embargar el salario, ojo con eso, nos pueden embargar el salario y dicen que el salario mínimo, o sea, el salario mínimo mensual legal vigente es inembargable. ¿Qué quiere decir? Pues que no te lo pueden embargar, a excepción de dos casos, que son los que están en la diapositiva. Para cubrir alimentos, pensiones de alimentos, ¿qué quiere decir? Hasta el 50% te pueden embargar si se logra demostrar pues que usted todavía tiene capacidad o más que capacidad, sino que le sobra buen dinero para vivir. Pero nos pueden embargar alimentos y lo más normal y la tendencia es que es el masculino hombre. Qué triste eso, pero no quiere decir que la mujer no le da alimentos al hijo, no se ven, casos se ven, pero la tendencia es el masculino el que siempre o el que suelen demandar para cubrir alimentos del menor de edad. Listo. También para los padres, no sé si lo sabían, los padres pueden pedirle alimentos a los hijos. Eh, el cónyuge, por supuesto, ayer lo hablamos. Cuando tú te casas, pues eso es un contrato. Puede que sientas un montón de cosas emocionalmente y un montón de sentimientos y cosas, pero finalmente cuando te casas y los llevas a la notaría, es un contrato. Hay derechos y hay obligaciones, ¿cierto? Entonces, una de esas obligaciones es el tema de alimentos. Nietos y hermanos. Usted mira, ¿cómo así? Mi hermano me puede pedir alimentos. Sí, pero hay unos casos, pues, como excepcionales, que es, digamos, que seas tú el único familiar vivo que tenga ese hermano y mucho más si es una persona en condición de discapacidad. Listo. Y bueno, las cooperativas también pueden embargar hasta el 50% del salario porque pertenecen a ese régimen solidario. Bien, pasemos por acá. Esto es presencial. Hey, pago en especie. Suena chistoso y no es lo que creen. Pero a un trabajador se le puede pagar una parte en salario y otra parte en alimentación, vivienda, vestuario o bienes. Lo permite la ley, debería estar escrito en el contrato, tiene un límite. Si tú ganas un salario mínimo, puedes darte hasta el 30% en salario, perdón, en especie, el restante en salario. Y por más del 50% del salario, pues deberían pagarte hasta el 50%, ¿cierto? O sea, el 50% en especie y el 50% en salario cuando devengas más de un salario mínimo. ¿Listo? Eso se ve mucho, digamos, para los incluso mayordomos, eh, que les dicen que les van a dar, pues, como la vivienda, el alimento, y le van a dar una parte en salario. Se puede. Ah, ¿me pueden pagar con un bien por completo? No, usted debería recibir una parte en plata y otra parte en bien. Bien, tenemos un auxilio de transporte que ahorita dijimos que están 249,095 para el año 2026. Cuando no se concede auxilio de transporte, o primero que es el auxilio de transporte, pues tiene como finalidad reembolsar al trabajador los gastos que incurra para desplazarse al sitio de trabajo. De manera que si usted tiene que tanquear su motico o tiene que coger un colectivo o algún tipo de transporte para llegar al trabajo, pues usted tiene derecho a recibir auxilio de transporte. Cuando no tienes derecho a recibir auxilio de transporte en periodos de incapacidad, cuando devengues más de 2 salarios mínimos, cuando la empresa suministre, digamos, el transporte, pero debería ser de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, ¿cierto? Cuando más no tienes derecho a recibir auxilio de transporte, cuando ibas en el sitio de trabajo, la corte ha dicho que 1 kilómetro. Si usted vive bajo 1 kilómetro de su trabajo, usted no tiene derecho a recibir auxilio de transporte. Si vive más allá de 1 kilómetro del trabajo, tiene derecho a recibir auxilio de transporte. Listo. Espérenme, reviso por acá el chat. Profe, en las cooperativas están también esas.
que prestan virtualmente. Tendríamos que ver si están conformadas dentro del régimen solidario como cooperativa y tienen toda la normatividad vigente y aparecen con NID y aparecen con todos, pero sí, pueden embargar el salario. Si estamos hablando de lo mismo, Gloria. ¿Listo? Bien. Pasemos. Jornada laboral. Ey, no saben, no, perdón, no sé si sabían, pero la jornada laboral tuvo una reducción. Ha venido, digamos, bajando las horas laborales porque Colombia era uno de los países que mayor jornada laboral tenía, gracias a una persona que decía mucho trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Y en comparación con otros países, pues Colombia tenía una jornada laboral mucho más alta, ¿cierto? Entonces no estamos diciendo que trabajemos menos, ¿no? Pero entonces que nos igualemos con los estándares a nivel de lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Y por eso ha venido una, de manera progresiva, no, progresiva no porque es hacia arriba, digamos que ha venido reduciendo la jornada laboral. Antes trabajábamos 48 horas semanales y la idea es que a partir de ahorita, el 15 de julio, o sea, ya casi, a partir del 15 de julio se va a trabajar 42 horas semanales. En este momento se supone que se están trabajando 44 semanas, perdón, 44 horas semanales. Listo. 15 de julio, quedan 42 horas y de ahí no se va a bajar más. Listo. Esas 42 horas se pueden repartir de común acuerdo entre 5 o 6 días. ¿Cómo así? Entonces, 42 semanas las puedo dividir entre 5 días, o sea, de lunes a viernes para saber cuánto trabajo, o 42 semanas las divido de lunes a sábado para saber cuánto trabajo. Si voy a trabajar de lunes a sábado, creo que normalmente se va a trabajar, son 7 horas. Listo. Profe, pero entonces ya no tengo hora de descanso o pues ya no tengo hora de almuerzo. No, se supone que sigue absolutamente todo igual. Ah, profe, o ya me van a pagar menos porque como pues estoy trabajando menos horas, me van a trabajar menos. No, acá la tablita muestra que mire que en 48 horas semanales, ¿cierto? Se pagaba para el ejemplo 12.500 la hora ordinaria. Y mire que entre menos baja la hora, la jornada semanal, perdón, más sube la hora ordinaria, para compensar de que siga siendo, eh, pues, equitativo este tema. Como se observa, entre menos horas trabajadas el mes, el valor de la hora ordinaria se incrementa, porque al trabajador se le está pagando el mismo salario por una mejor jornada laboral. ¿Listo? Hey, tenemos el día de descanso, se supone que es un día a la semana, 4 días al mes. Cuando usted trabaja un domingo se le tiene que pagar con su respectivo recargo dominical. Si trabaja un domingo normalmente, lo más común es que debería descansar al día siguiente, ¿cierto? Tenemos vacaciones, 15 días de vacaciones anuales. Bien, voy a decirles acá cuáles son los elementos de la seguridad social. Los elementos de la seguridad social son, cuando a ti te dicen vas a estar afiliado a seguridad social, es a salud. Quiere decir que pues puedas pertenecer a una entidad pues de salud, ¿cierto? Por el régimen contributivo. Cuando usted no está trabajando y la salud se la da al Estado, usted pertenece al régimen subsidiado. Pero usted ya está trabajando y está cotizando y tiene posibilidad de pagar su salud, pues entonces pertenece al régimen contributivo y a la salud que usted elija estar, ¿cierto? Lamentablemente estamos pasando por una crisis de salud, ¿cierto? Y más que todo la nueva EPS y bueno, otras EPS que lamentablemente, pues para que incluso investiguen del tema, que no es culpa de lo actual, sino que viene desde incluso presidentes pasados o gobiernos pasados han venido denunciando algunas cosas o irregularidades acerca de este tema. Entonces, para que por favor validen pues como este tema. Crisis de salud, lamentablemente, y entonces seguridad social, salud, pensión, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos derecho a estar afiliados a una pensión para ver si logramos, digamos, esos tiempos para podernos pensionar. En Colombia existen 3 maneras de pensionarse. La primera es de vejez,
¿Qué quiere decir? Porque tú cumples una edad y unas semanas cotizadas. Y tú puedes pertenecer al régimen privado o al régimen público. Privado, Colpensiones, perdón, privado es Porvenir, Protección, ¿cierto? El público es Colpensiones, listo. Profe, ¿cuál es el mejor? Pues, bajo mi criterio, deberías pasarte al público, listo. Pero ya, si alguien está interesado en este tema, pues profundizamos de manera, pues, como personal, me pueden escribir. Listo. Eso con respecto a la pensión. ¿Qué más incluye la seguridad social? Ah, perdón, pero me faltó varios tipos de pensiones. Entonces hablamos de vejez, está la pensión de sobreviviente, quiere decir aquella persona que estuvo cotizando a pensión y el legítimo a reclamar, o sea, el heredero, el hijo o el cónyuge, puede reclamar la pensión de sobreviviente. Y una pensión de invalidez, esa es la tercera, que quiere decir aquella persona que tuvo un accidente laboral donde perdió más del 50% de su capacidad laboral, puede adelantar el proceso siempre y cuando él haya estado cotizando un sistema de pensión los últimos 5 años y pueda aspirar, digamos, a esa pensión de invalidez. Yo no sé si sabían, pero cada parte de nuestro cuerpo laboralmente tiene un valor, ¿cierto? Incluso lo que más vale son los ojos. Pero cuando logramos determinar que hasta más del 50% se perdió la capacidad laboral, se puede, digamos, solicitar esta pensión de invalidez. Profe, ¿una persona con alguna discapacidad puede recibir alguna pensión? Gloria, habría que determinar si esa discapacidad era previa a ser contratado, o sea, él estaba discapacitado del momento en que lo contrataron, o si esa discapacidad o esa, digamos, enfermedad surgió laborando, es muy diferente, porque hay algo que se llaman enfermedad de origen común y enfermedad de origen laboral, ¿cierto? Entonces hay que determinar primero si es que estaba antes así, no surgió laborando, profe, con alguna. Por supuesto, es que, a ver, cuando tú aceptas contratar a una persona en condición de discapacidad, digamos que la ley no determina o excluye por completo a esa persona. Antes debería de- no debería tener un trato tan diferenciado, digamos, en asuntos como de pensión. No, es una persona igual. Que tenga una condición de discapacidad, que no se le pueda exigir ciertas labores, por supuesto, pero se puede pensionar, por supuesto, ¿cierto? Bien. Y tenemos los elementos, bueno, entonces hablamos de salud, pensión, sigue otro elemento de la seguridad social que son la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, es la que se encarga de todo este tema de accidentes laborales, incluso de prevenirlos. En las empresas hay varios comités, está el COPAS, está Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde pues cuidan como las posturas, de este tema de las pausas activas, de los diferentes tipos de accidentes que pueden surgir en el entorno laboral. La ARL es la que se encarga de este tema. Y por último, en la seguridad social tenemos los servicios complementarios, que son las cajas de compensación familiar. Normalmente, pues conozco Confama, Confenalco, ¿cierto? Eh, Seguramente hay muchos más, pero bueno, esas son las que más se conocen. Y el tema de prestaciones sociales. Bueno, ¿cuáles son las prestaciones sociales que son un adicional que recibe el trabajador? Tenemos cesantías. ¿Qué serán las cesantías? Es un ahorro que usted va haciendo, o más que usted va haciendo, es pues mientras estás trabajando, se va realizando un ahorro al sistema de pensiones donde estás, que se llama cesantías, para que cuando usted quede desempleado, usted pueda retirar las cesantías y tener como un colchoncito para vivir, ¿cierto? Yo puedo retirar las cesantías trabajando solamente bajo dos criterios. Primero, para educación. Me estoy pagando un semestre o un curso o algo, necesito utilizar las cesantías para eso. No es que te pagan a ti las cesantías y tú vas y pagas, no. Normalmente uno lleva el recibo del semestre o de lo que vale el curso, el diplomado, lo que sea, para que los trasladen esos dineros y paguen directamente allá. O para vivienda, para mejora de vivienda o para un crédito, pues como de vivienda. Se puede utilizar la cesantía. Bien. Intereses a las cesantías.
otro elemento de las prestaciones sociales. Esas cesantías van generando unos intereses que se liquidan anualmente y se pagan normalmente a la cuenta de nómina, a más tardar el 31 de enero del próximo año que usted laboró. Listo. Dotación, otro elemento de las prestaciones sociales. La dotación, la ley dice que debería entregarse cada 4 meses, o sea, para un total de 3 veces en el año. La dotación incluye un vestuario completo, que es una camisa, un pantalón y unos zapatos, ¿cierto? Que eso es muy diferente a los EPP, ¿cierto? Que son los elementos de protección personal. Es muy diferente si usted, no sé, para el ejemplo es minero, o trabaja en algo con minas o con bueno, con este tema que necesita casco, guantes, gafas, antirreflectivo, botas, esos son elementos de protección personal. La dotación es lo básico, lo que tú tienes incluso debajo, la camisa, el pantalón, y todo, listo. Y por último tenemos la prima, que la prima la recibimos normalmente cada 6 meses, un salario, el salario que tú recibas lo dividen y la mitad, la primera parte te la pagan a mitad de año y la otra mitad te la pagan a finalizar el año. Listo, para tenerlo pues como presente. Bueno, voy a adelantar acá con últimos 2 temas. Acoso laboral, digamos que es un conjunto de prácticas o conductas que buscan hostigar al trabajador con el fin de amedrentarlo o intimidarlo. ¿Qué quiere decir? Pues situaciones que no sé si han visto en noticias o algún caso familiar o algo donde se presente acoso laboral. Y en Colombia existen 6 clases de acoso laboral, ¿cierto? Que el primero es el maltrato laboral, todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual, de los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa, ultrajante. El jefe que te trata mal verbalmente, que te da órdenes de una manera que no es correcta, que te trata incluso, pues porque suele suceder y es muy triste, pues que una persona se aproveche de su estado de, ¿cómo lo digo? De poder o de que es la persona que manda y que se aproveche de esa situación incluso para que se presenten situaciones incluso sexuales, porque noticias han surgido muchos con este tema, ¿cierto? Y sentencias y todo, donde se ha evidenciado pues que se aprovecha esa figura para, para tratos que no deberían ser eh, contra la integridad de la persona, ¿cierto? Entonces eso se llama maltrato laboral. Escuchamos como maltrato como si necesariamente fuera pues como el golpe, la pela o no, no necesariamente. Maltrato también está expresiones verbales. Persecución laboral, a modo de resumen, es cuando a usted lo están, mejor dicho, lo quieren cansar de ese trabajo para que usted sea el que renuncie, que le pongan una carga excesiva laboral o que lo que estén buscando es desmotivaciones de su parte, como que lo estén aburriendo, ¿cierto? Eso podría ser persecución laboral. Tenemos desprotección laboral, que básicamente es cuando no nos dan los elementos de protección personal para poder trabajar, otra clase de acoso laboral. Tenemos discriminación laboral, cuando a ti te discriminan por pertenecer a un partido político, o cuando la empresa incluso te está obligando, que se suele pasar ahorita en esta época, que los obligan a votar por cierto partido porque si no lo despiden. Discriminación. Cualquier tipo de acto que vaya en contra de tu religión, de tu sexo, de tu ideología política, de cualquier tipo de estirpe o condición, se llama discriminación laboral. Listo. Tenemos también entorpecimiento laboral. Quiere decir cuando nos ocultan, nos, eh, no nos dan los elementos necesarios o nos esconden lo que necesitamos para hacer nuestra función y así que eso se convierta en una situación peor o que tenga una consecuencia, eh, digamos, deprimente perdón, el empleador, ¿cierto? Que haya ocultación o
inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de la correspondencia o mensajes electrónicos que hagan más gravosa, digamos, la situación. Y por último, la inequidad laboral, cuando se le asignan funciones a menosprecios de un trabajador. Por ejemplo, yo, con mucho respeto, contrato, digamos, a Paola y contrato a Luz, y ambas me van a hacer, ambas tienen el mismo perfil, estudiaron lo mismo, tienen el mismo conocimiento, ¿cierto? Pero yo tengo preferencia por una por encima de otra. Entonces, a una la pongo a hacerme las funciones administrativas o de cliente, ¿cierto? Y a otra la pongo a lavar los baños, ¿cierto? Lo que generaría una cuestión de inequidad laboral. Listo. ¿Dónde podemos denunciar este tema de acoso laboral? Inspección del Trabajo, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo por la página de web, y no puedes dejar que pase más de 3 años. Si pasa más de 3 años, que para mi modo es mucho tiempo, yo siempre digo ante estas situaciones la inmediatez, ¿cierto? Entre más rápido mejor, porque entre más rápido se reconoce tu derecho y entre más rápido se puede materializar tus intereses. Bien. Voy a pasar acá. Último concepto, estabilidad laboral reforzada. Si alguien de pronto, esto sí es como un material que yo tengo para las clases presenciales, porque ustedes de manera virtual tienen el material de formación que está súper bien, súper, y que de hecho está actualizado, porque hasta hace poco lo actualizaron y muy bien, ya era hora. Pero si alguien quiere estas diapositivas, me puede escribir por interno y yo se las mando, listo, porque acá la información, digamos, está actualizada cada año y yo la organizo pues como para que cada vez sea más clara. Este concepto de estabilidad laboral reforzada, con esto voy a terminar la parte teórica y quiere decir que digamos que la estabilidad laboral reforzada es una figura. Gerardo, bien pueda se retira, tenga en cuenta que voy a explicar las 4 evidencias del segundo resultado de aprendizaje, para que a partir de, pues, vea la grabación, la adelante, y por si tiene alguna duda con, con las evidencias. ¿Listo? Con gusto, Gerardo, listo. Bien. Estabilidad laboral reforzada, figura jurídica que protege al trabajador de ser despedido sin causa objetiva y que se encuentra en un estado de indefensión. ¿Cómo así? A una persona no la pueden despedir si se encuentra mujer por fuera de maternidad, no puede ser despedida. Mujer en estado de embarazo, no puede ser despedida, porque está en un estado de debilidad manifiesta. Persona que está incapacitada o tiene una situación de salud, que el jefe se enteró que usted está enfermo, está incapacitado mucho tiempo, despedido. No pueden, no hay forma. O sea, yo lo digo de esta manera, pero digamos que, listo, te despidieron y tú estás enfermo. Fácilmente tú tienes como, o sea, si tienes manera de demostrar eso, un juez de la República, un inspector de trabajo ordena al empleador de que te reintegre o que te siga pagando, porque es que usted se supone, ojo, se supone que usted no está enfermo porque quiere, ¿cierto? Se supone que usted está pasando por una situación adversa y que al momento en que sucedió eso usted estaba contratado y que si no se va a quedar sin cobertura de seguridad social. Listo, ¿a quién no pueden despedir? Tampoco. Ojo, esto es injusta causa, porque si hay una justa causa, usted siempre lo pueden despedir. No debería ser de inmediato, pues debería primero llamarlo a descargos, a mirar la situación concreta de cada caso, pero ya por último, pues si hay una justa causa, pues a uno lo pueden despedir. Me refiero a sin justa causa, que lo van a despedir porque sí, no pueden despedir a la mujer en estado de embarazo o porque se por fuera maternidad, al próximo en pensionarse no lo pueden despedir, al hombre por fuera de paternidad, que la mujer no tenga empleo por fuero sindical, quiere decir aquella persona que goza o pertenece a esa junta directiva del sindicato, ¿cierto? Y aquellas personas pues que estén incapacitados, ¿cierto? Que tengan una situación de salud. Bueno, quiero saber si hay alguna duda, alguna inquietud. Mm, abarcamos derecho laboral individual, mañana vamos a abarcar derecho laboral colectivo y vamos a abarcar las siguientes evidencias. Quiero saber si respecto al tema alguien tiene alguna pregunta personal, algo que ver.
O si todo está claro, me manda una manito, ¿sabes? Estaría perfecto. Eh, bueno, Rocho, yo sí tenía como algo en tema laboral, Sí, instructor, sí, pero Ángel. es como muy personal, debido pues a lo que acabas de mencionar en el acoso, en tema de acoso laboral, Mm, yo presenté directamente con mi jefe directo, ¿sí? Debido al acoso, yo presenté ansiedad, muchos temas como psicológicos, ¿sí? Yo expuse mi sí, caso en recursos humanos y ujú, me abrieron como el caso en comité de convivencia, ¿sí? ok, Llevaron mi caso, solamente pues sí, me escucharon, pero nunca me hicieron como tal un seguimiento. Yo les dije pues cuántas incapacidades tenía, hasta me hospitalizaron y demás, pero pues al año exacto de que yo puse la queja, ellos me retiraron de la empresa. ok, Entonces yo sí quería pues de pronto de pronto en ese caso, ¿qué podría ser? listo. Y pues Ángela, ¿y me hace despidieron cuánto sin justa causa. pasó? O sea, ¿está reciente o fue el año pasado, antepasado? ¿Qué año fue eso? Eh, Cuando yo puse la queja ante recursos humanos fue el año pasado. Y te Y despidieron ellos me despidieron este año en el mes, a finales de marzo. y te dieron una carta de despido. Sí, sin justa causa. Y pues yo tengo el Sí, proceso con ellos, todo vía correo. O sea, yo me aseguraba de tener todo por correo. perfecto. Por ahora eso es muy importante, que guardes todo documento, conversaciones, fotos, conversaciones de WhatsApp, que tengas todo eso porque es la única manera de cómo tú puedes demostrar tu buena fe, porque tú me estás diciendo eso de buena fe, como, bueno, esto sucedió, entonces tengo cómo demostrar esto, listo. ¿Cuál sería mi recomendación en este momento? Como está tipificado como una clase de acoso laboral, digamos a ver, aquí están. ¿Cuál crees que estas serían de acoso laboral? ¿Podría ser persecución? ¿De pronto carga excesiva? ¿O fue o, o un tipo de maltrato? Pues para mí fue como maltrato, fue más como acoso, también acoso sexual, ¿sí? Ok, listo. Perfecto. Entonces, mira, como estás en los tiempos, ¿qué es lo que yo te recomiendo? ¿Dónde estás ubicada? Yo soy de la ciudad de Bogotá. Perfecto, Ángela. En Bogotá, por supuesto, como ser ciudad principal, seguramente no sé las direcciones exactas, pero hay oficinas de trabajo, ¿cierto? ¿Qué te recomiendo para que sea algo presencial donde tú puedas ir? Ve a una oficina de trabajo con todo listo, con una carpetica, con el ejercicio juicioso de todas las conversaciones, de la carta de despido, con todo. Y el inspector de trabajo debe resolver, pues debe atender tu solicitud. Y tú tienes que llegar con claridad porque ya estás en esta clase y dijiste, y decirle, inspector de trabajo, yo vengo a presentar una denuncia, se llama denuncia o querella, una denuncia por el tema de acoso laboral, porque considero yo que hay maltrato laboral por esto y esto y esto y esto, es esta empresa, mire, yo tengo estas pruebas, ¿cierto? Y el inspector de trabajo, digamos que es el encargado de ayudarte en el proceso al ser pues como un servidor público que está encargado de estas áreas. ¿Listo? Esa es como mi recomendación principal. En caso tal, no sé, el inspector esté saturado de información o esté muy ocupado, pues ya ahí sí se pueden adelantar acciones constitucionales que vamos a ver en esta clase. Sin embargo, si quieres, Ángela, también escríbeme por interno y podemos pues como darle seguimiento a ese tema para que lo puedas pues como llevar a mejor fin. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Con gusto. Profe, discúlpeme, yo sí tengo una duda. Ayer no pude ingresar a la clase al inicio y estuve mirando en Sapuna, pero no encuentro uno, la grabación y la dos. Las actividades y la guía, estoy perdida. Tranquila, tranquila María Elena, no se preocupe que aquí no va a quedar solita. Si la grabación no se ha subido en este momento, porque es que yo no sé si recuerdan, pero aquí tengo dos grupos. Entonces seguramente lo subí en otro grupo que no es, pero en los dos grupos va a quedar la misma grabación, ¿cierto? Atención integral al cliente y gestión administrativa e innovación, ¿cierto? Para que lo tengan claro, ¿cierto?
ahí las vas a encontrar. Ahorita mismo reviso y las subo. Listo, pero entonces ya me voy a ir a las guías para que podamos tener claridad. Listo. A ver, yo abro acá. Soy Sofía. Espérenme, yo abro aquí esa una. Ay, regálame un momento. Bien. A ver, tin, tin. Bien, para que quede también en esta grabación, que también quedó la de ayer, pero de pronto no subió en una plataforma. Igual voy a validar y les va a quedar las dos grabaciones para que se pongan al día. Programación, aquí está. Bien. Con gusto, María Elena, en un momento. Bien, entonces voy a coger aquí una. Voy a mostrarle el paso a paso de ambas, pero primero voy a coger la ficha de gestión administrativa e innovación, que está acá. Ahí está la ficha, gestión del desarrollo administrativo e innovación. Voy a darle clic a su ficha. Bien, y aquí me voy a pasar al rol de aprendiz. ¿Qué quiere decir? Como les va a aparecer a ustedes, porque aquí estoy en rol de instructor, e incluso puedo editar. Y bueno, aquí es como les aparece a ustedes. ¿Están viendo la plataforma Sajuna? Sí, señor. Sí, profe. Listo, Señor, profe. perfecto. Entonces, nos vamos a ubicar y para esta competencia, uy, no sé por qué no me aparecen las otras fases, pero está la fase 4, ¿cierto? Para esta de gestión administrativa. Entonces, fase 4, yo encuentro el material de formación, acá está el de derechos fundamentales, usted le da clic y tiene todo el componente formativo, digamos, la información, los documentos, los videos, todo lo que necesita, digamos, para desarrollar la guía. Y bajo y voy a encontrar la guía de aprendizaje. La 11, yo le doy clic, la abro el recurso y me va a aparecer esta guía de aprendizaje, ¿cierto? Como ahí en esta guía están las técnicas y están las transversales. Entonces yo me voy a ir, miren, todas las formaciones que están, yo me voy a ir a buscar la palabra ejercer, yo la voy a dar aquí, ejercer. Y mire, en esta formación está en la página 16, ¿cierto? Porque se da esta formación, ¿cierto? Y si sigo bajando, voy a encontrar la primera evidencia de ayer, que esta es de ayer, el taller. No voy a redundar sobre este tema porque está en la primera grabación, pero básicamente hay que hacer este taller con lo que dice acá. La segunda evidencia era un foro, que es este foro de acá, que hay que leer la información acerca de lo que hay que hacer en el foro. Y ya para este segundo resultado de aprendizaje, que es el que estamos abarcando, es a partir de acá, de la página 19. ¿Cuáles son las evidencias? Son 4. Chicos, chicas, créanme que yo sé que son muchas evidencias, pero a mí me exigen dar estas evidencias, ¿cierto? A mí me gustaría ser más condescendiente y de pronto decir, listo, yo sé que muchos trabajan esto y lo otro, pero por eso intento que la clase incluso termine un poquito antes, no, incluso para facilitarles de que puedan hacer las evidencias. Bien. Segundo resultado de aprendizaje tiene 4 evidencias. La primera evidencia, un informe. Y este informe, pues básicamente es contestar un montón de preguntas. Contesta estas preguntas que están acá, ¿cierto? Más preguntas, 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 preguntas. El informe que tiene, acuérdense que hay lineamientos para la entrega de la evidencia. El informe, que tiene que ser en Word o en PDF, mínimo 3 páginas, y remitirse al área para subir el informe. ¿A cuál área? Pues me voy al área del Sajuna, y mire, aquí está el taller de ayer y aquí está el foro de ayer. Apenas lo suba, pues me voy al segundo resultado de aprendizaje, que es este, y aquí encuentro el informe. Le doy clic, y aquí voy a subir la entrega. Agregar entrega y lo subo.
¿Qué voy a subir aquí, profe? Pues lo que estaba viendo aquí en la guía de aprendizaje, que era la solución a todas estas preguntas. Listo. Primera evidencia, el segundo resultado de aprendizaje. Segunda evidencia, es un foro. Tienes que participar personalmente en el foro. ¿De qué? Sobre qué opinas tú de estas preguntas. ¿Cierto? Estas preguntas las haces en el foro. ¿Qué tiene el foro? Respuesta a las preguntas y realimentación a las respuestas de un compañero. Entonces un compañero opinó, entonces retroalimente lo que él dice. Estoy de acuerdo con tu postura por esto, esto y esto, o no estoy de acuerdo con tu postura por esto y esto y esto. Me remito al área correspondiente del foro, lo mismo. Me voy acá, que debe estar debajo de este informe. Ya lo vamos a ver. Aquí, mira, aquí está el informe y debajo está el foro. Profe, ¿y cuáles son las otras evidencias? Pues son las que están aquí abajito. Este segundo resultado de aprendizaje tiene estas 4 evidencias, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer, profe, de esas evidencias? Pues me voy a la guía, siempre me ubico en la guía. La tercera evidencia, un gráfico, ¿cierto? Con estas 4 preguntitas. ¿Cómo se entrega un gráfico en JPG? Mínimo una hoja, máximo 2. Remitirse al área correspondiente, o sea, acá, mírelo acá, gráfico. Última evidencia de este segundo resultado de aprendizaje, infografía. Sobre la huelga, tiene 3 preguntitas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Yo les recomiendo de que, bueno, quizás algunos no lo utilicen, pero otros sí. Utilicen Canva. Usted pone en Canva infografía y ya están las plantillas. Usted simplemente coge el material de formación que tiene este programa y va y modifica la infografía y la sube acá, en donde es la infografía. ¿Qué quiero que tengan presente con respecto a cada una de las evidencias? Cada una de las evidencias tienen un instrumento de calificación. ¿Cómo así? Pues que quiero que entienda que yo a usted no le puedo asignar una nota al azar, como, ay, usted sacó 70, usted sacó 90, usted sacó 100. No, yo tengo que calificarlo a usted de acuerdo a unos criterios y usted ya conoce esos criterios porque aquí se lo muestra la plataforma. Mire acá, por ejemplo, para el caso de la infografía, todos están igual. Antes de que usted lo suban acá en agregar entrega, si usted dan aquí en clic aquí para acceder al instrumento de evaluación, les va a aparecer cómo yo voy a calificar cada evidencia. Entonces, para el ejemplo de la infografía, por ejemplo, la huelga dice, si la infografía evidencia características de la huelga, sacas 30 puntos. Si no hay faltas de ortografía ni errores de puntuación, sacas 10 puntos. Si la infografía muestra 10 ideas o subtemas, indican gran capacidad de síntesis de la información encontrada, texto e imágenes claramente relacionadas, 30 puntos. Recuerda que cada una de las evidencias se aprueba por encima del 70%. De hecho, ustedes, o sea, es porque es deber de nosotros como instructores conectarnos, obviamente, todos los días, retroalimentar, acompañar el proceso de ustedes, pero la virtualidad está hecha para que ustedes hagan incluso toda esa guía. En el momento, usted quiere hoy hacer estas 4 evidencias, obvio, y quiere adelantar 2 de mañana, hágale. ¿Por qué? Porque es solamente leer muy bien y a detalle la guía de aprendizaje. Esta es la última evidencia de este segundo resultado de aprendizaje. Y yo mañana arranco con este otro tema que tiene otras evidencias, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente. Ahora bien, profe, es que usted solo explicó para gestión administrativa. Aplica exactamente lo mismo. Es lo mismo. Aquí voy a poner la ficha de gestión administrativa. Es que tengo muchas. Perdón, de atención integral al cliente. Yo le doy clic. Espérame que me está cargando. Y comparto. Aquí está intención integral. Yo me voy acá. Y miren lo mismo. Para atención integral está en la fase 3. Material de formación. Mírenlo aquí. Derechos fundamentales. Guía de aprendizaje. Es la 4. Le das clic aquí y aparece lo mismo que estaba proyectando ahorita.
¿Cuáles son las evidencias? Están acá. Las primeras dos son las de ayer. Las siguientes 4 son las de hoy. Mírenlas acá. Mañana abarcamos estas otras 4. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Qué bueno que es claro. Sí, señor, listo. Marian, profe, ¿dónde encontramos la grabación? Listo. Entonces, aquí me veo que en sesiones en línea no está mi grabación. La voy a proceder a subir. Listo. Pero entonces, por ejemplo, para que sepan dónde van a quedar las sesiones, hay un apartado que dice sesiones en línea. Entonces, yo me voy a ir a la fase, que la de ustedes es la tercera. Y mire, por acá está mayo. Junio. Por aquí abajo van a aparecer las mías. Listo. La del antier, perdón, la de ayer y la de hoy. Listo. Y para el caso también de la otra ficha. Listo, es claro. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Les voy a agradecer, por favor, y esto sí es para efectos de como se los mencioné, tengo también contrato de prestación de servicios, pues yo tengo que hacer unos informes contractuales. Entonces, quien pueda prender la cámara, préndala un momento, solamente va a quedar para la foto, para presentarla en el informe y nada más. Listo. Y se pueden desconectar. Tomo fotico y se desconecta. Perfecto. Gracias, Gloria. Gracias, Alejandra. Gracias, Julio. Gracias, Farina. ¿Quién más hay por ahí? Andrés, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, por acá yo creo que al menos así aparecen algunos. Voy a abrir aquí la ventana de chat de gente para que muestre los que están conectados. Bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, chicas, chicos, nos vemos mañana, espero se encuentren muy bien y bueno, para los que les guste el fútbol, por favor, a verse el partido, nos vemos, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Listo, Gracias, hasta luego. chao, con gusto, chao, Descanse, chao. profe. Igual, chao.